El nuevo presidente enfrenta una coyuntura política muy compleja. Hay, primero, un país que se ha dividido en el voto, hay una tensión social acumulada por las elecciones, pero que también viene acumulándose desde las movilizaciones sociales del año pasado, el COVID. Hay una coyuntura que es bastante difícil para esta presidencia y va a exigirle inicialmente dos asuntos urgentes. El primero es un paquete, una propuesta, una conceptualización fundamental de reformas profundas a la forma como el Estado colombiano, como el gobierno colombiano está atendiendo situaciones sociales como el acceso a la educación, la calidad en la educación. El segundo elemento que me parece clave es intentar desescalar el lenguaje, desescalar las tensiones, intentar poner y armar puentes entre diferentes fuerzas políticas. Las elecciones que acabamos de pasar fueron difíciles, fueron complicadas, hay unas heridas muy profundas entre quienes estuvieron enmarcados en la discusión y muchas de estas fuerzas políticas van a continuar siendo relevantes dentro del Congreso, dentro de las elecciones locales que vamos a vivir el próximo año. El presidente tiene que hacer un esfuerzo, probablemente grande, probablemente frustrante, de intentar reunir y establecer reglas de convivencia democrática básicas en las que estén incluidos todos los colombianos, pero sobre todo todas las fuerzas políticas en Colombia. Las elecciones del pasado domingo están mostrando la incidencia que la pobreza, que los problemas distributivos tienen sobre el ánimo de la gente. Creo que ha habido desesperanza, que ha habido afán de cambio, que ha habido también desconfianza en las instituciones y que ello ha llevado a que por primera vez en la historia la izquierda llegue al poder en Colombia. Debemos esperar que el nuevo gobierno enfrente con éxito los problemas de sostenibilidad, que sea capaz de trazar una estrategia fiscal adecuada para lograr que tengamos una mejor distribución del ingreso, una sociedad más justa, una sociedad más incluyente y con más oportunidades. La reforma tributaria que viene y que seguramente tendrá que estar en la base de todo este proceso, tiene que ser prudente, tiene que ser una reforma tributaria que de alguna manera no vaya a evitar el crecimiento económico, que no termine por generar tales cargas en el proceso productivo, en la generación de riqueza, que haga que en lugar de crecer tengamos crisis. Así que las dos más importantes tareas del gobierno para poder implementar una política distributiva adecuada son garantizar la sostenibilidad fiscal y garantizar que se dé el crecimiento económico. Pues el presidente electo ha hablado de un capitalismo democrático, de un capitalismo productivo, de un capitalismo no especulativo. Ha señalado la necesidad de implementar políticas de desarrollo económico que fortalezcan el campo, que fortalezcan la industria, que se apoyen en el turismo y el conocimiento para generar riqueza. Si lo logramos, pues tendremos seguramente una sociedad mejor. El país clama por cambios. La época electoral nos ha demostrado esa convicción, la necesidad de cambios, pero no cambios superficiales. Y en ese sentido, este nuevo gobierno, este cuatrienio, tiene el gran reto de darle fundamentos sólidos a esa construcción de cambios. Y en ese sentido, uno de los pilares fundamentales, digamos, para construir esos cambios no es otro que, si me permiten denominarlo, la democracia humanista. ¿A qué se refiere eso? A la necesidad de eliminar estos elementos de superficialidad, elementos de emotividad y atender de frente los problemas estructurales del país, problemas alrededor de la desigualdad, alrededor de la pobreza, por ejemplo, de tal manera que las personas cobren protagonismo. Y por el otro lado, es la ocasión perfecta para darle la oportunidad, digamos, como a la esfera civil, de ser protagonista de las decisiones públicas del país. Este es el momento del fortalecimiento de la sociedad civil. Este es el momento en que necesitamos consolidar unas trayectorias largas ya de organizaciones sociales, de gremios, de más voces alrededor de las decisiones públicas del país, de tal manera que se hagan efectivos esos cambios estructurales que el país está reclamando.